Mis amados hermanos y hermanas, qué época tan maravillosa. Nos encantan los acordes de Venid, adoremos. Y con entusiasmo venimos a adorarle, a Jesús el Cristo, ese singular niño de Belén, el gran Jehová del Antiguo Testamento y el Mesías del Nuevo Testamento. Esta noche consideremos juntos las bendiciones que nos llegan al enfocarnos en la vida, la misión, la doctrina y la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Les invito, como lo hizo el rey Benjamín a los santos de su época, a considerar el estado feliz de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Esa bendición está aquí para nosotros. Pero añadida está la promesa de felicidad eterna. Simplemente, los verdaderos seguidores de Jesucristo tienen el privilegio de experimentar un gozo indescriptible para siempre. Recordé esto el otro día cuando conocí a un ángel llamada Lidia. Ese ángel no estaba vestida de blanco y ella facilitó nuestra conversación al visitar mi oficina. Lidia tiene 12 años. Me dijeron que sufre de una forma rara y agresiva de cáncer cerebral. Tiene una cara angelical y una entereza más allá de sus años. Cuando hablamos sobre su vida y lo que se avecina, lucía tranquila y en paz. Cuando pregunté si tenía alguna pregunta, rápidamente respondió: ¿cómo es el cielo? Eso permitió que tuviésemos una franca conversación sobre el propósito de la vida y las bendiciones que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado han ofrecido a aquellos que los honran y siguen. Nos complace tener a Lidia y a sus padres aquí esta noche. Lidia, ¿podrían tú, tu mamá y tu papá ponerse de pie un momento, por favor? Dense la vuelta para que todos les vean. Gracias, Lidia. Hermana y hermana Terry, continuamos orando por ustedes. La fe de Lidia y de su familia me conmovieron profundamente. Aunque se enfrenta a un enorme desafío en lo que se concierne a esta vida terrenal, Lidia tiene una gran fe, tiene una perspectiva eterna y sabe que el Señor la ama y la cuidará. Su devota familia tiene la misma paz y compostura que solo la fe en el Señor puede brindar. La ilusión de Lidia era reunirse con el presidente de la Iglesia del Señor, pero sus deseos son mucho más profundos que cualquier otra experiencia aquí en la tierra. Su mayor anhelo es estar con su familia para siempre en el reino celestial. Eso también incluye su deseo de estar siempre con el Padre Celestial y con Jesús. De hecho, nuestros deseos influyen en nosotros de manera profunda, no solo aquí y ahora, sino más allá. Consideren el significado de esta declaración de alma. El Señor concede a los hombres según lo que deseen. El deseo es importante en esta época de obsequiar regalos cuando recordamos los deseos de aquellos a quienes amamos. Durante esta temporada, también los invito a considerar sus propios deseos. ¿Cuáles son sus más anhelados deseos? ¿Qué es lo que realmente quieren experimentar y lograr en esta vida? ¿De verdad quieren llegar a parecerse más a Jesucristo? ¿De verdad desean vivir con nuestro Padre Celestial y con su familia para siempre y vivir como Él vive? Si es así, querrán aceptar muchos dones que brinda el Señor
para ayudarnos durante nuestra probación terrenal. Centrémonos en 4 de los dones que Jesucristo dio a todos los que están dispuestos a recibirlos. Primero, Él nos dio la capacidad ilimitada de amar. Eso incluye la capacidad de amar a las personas desagradables y a aquellos que no solo no los aman a ustedes, sino que actualmente los persiguen y los ultrajan. Con la ayuda del Salvador, podemos aprender a amar como Él amó. Quizás requiera un cambio de corazón, ciertamente que se ablande nuestro corazón, mientras el Salvador nos enseña a cuidarnos unos a otros de verdad. Mis queridos hermanos y hermanas, verdaderamente podemos ministrar a la manera del Señor al aceptar su don de amor. Pidan la ayuda del Señor para amar a aquellos que Él necesita que ustedes amen, incluso aquellos por los que no siempre es fácil sentir afecto. Incluso pueden pedirle a Dios que sus ángeles caminen con ustedes por los lugares donde no quieren andar. Un segundo don que brinda el Salvador es la capacidad de perdonar. Mediante su infinita expiación, pueden perdonar a aquellos a quienes los hayan lastimado y que quizás nunca acepten la responsabilidad de su crueldad hacia ustedes. Por lo general, es fácil perdonar a quien procura el perdón de ustedes con sinceridad y humildad. Pero el Salvador les dará la capacidad de perdonar a quienes los hayan maltratado de alguna manera. Entonces, sus actos hirientes ya no podrán amargarles el alma. Un tercer don del Salvador es el del arrepentimiento. Ese don no siempre se entiende correctamente. Como saben, el Nuevo Testamento se escribió originalmente en el idioma griego. En los pasajes donde el Salvador exhorta a la gente a arrepentirse, la palabra traducida como arrepentirse es el término griego metanoeo. Es un verbo griego muy potente. El prefijo meta significa cambio. También utilizamos ese prefijo en español. Por ejemplo, la palabra metamorfosis significa cambio de forma o estado. El sufijo noeo se relaciona con una palabra griega que significa mente. También se relaciona con otras palabras griegas que significan ciencia, espíritu y aliento. Podemos comenzar a ver la amplitud y profundidad de lo que el Señor nos está dando cuando Él brinda el don para arrepentirse. Él nos invita a cambiar nuestra mente, nuestro conocimiento o ciencia, nuestro espíritu, incluso nuestra respiración. Por ejemplo, cuando nos arrepentimos, respiramos con gratitud a Dios, quien nos da aliento día a día. Y deseamos usar ese aliento para servirle a Él y a sus hijos. El arrepentimiento es un don resplandeciente, es un proceso al que nunca se debe temer. Es un don que debemos recibir con gozo y utilizarlo e incluso acogerlo día tras día a medida que procuramos ser más como nuestro Salvador. El padre del rey Lamoni vislumbró lo que le esperaba a aquellos que creyeran en Cristo y lo siguieran. Declaró que abandonaría todos sus pecados por el privilegio de conocer al Señor. El verdadero arrepentimiento no es un acontecimiento, es un privilegio interminable. Es fundamental para el progreso y para tener una conciencia tranquila, comodidad y alegría. Un cuarto don de nuestro Salvador es en realidad una promesa de vida eterna.
Esto no significa simplemente vivir por un tiempo muy largo. Todos vivirán para siempre después de la muerte, sin importar el reino o la gloria para los que puedan calificar. Todos resucitarán y experimentarán la inmortalidad. Pero la vida eterna es mucho más que una designación del tiempo. La vida eterna es el tipo y la calidad de vida que viven el Padre Celestial y su Hijo amado. Cuando el Padre nos ofrece la vida eterna, nos dice básicamente, si eliges seguir a mi Hijo, si tu deseo es realmente llegar a ser más como Él, entonces, con el tiempo, podrás vivir como vivimos y presidir mundos y reinos tal como nosotros. Esos 4 dones singulares nos traerán más y más gozo a medida que los aceptemos. Fueron hechos posibles porque Jehová condescendió a venir a la tierra como el niño Jesús. Nació de un padre inmortal y de una madre mortal. Nació en Belén, bajo las circunstancias más humildes. Su santo nacimiento lo previeron los profetas desde los días de Adán. Jesucristo es el don trascendente de Dios, el don del Padre a todos sus hijos. Ese nacimiento lo celebramos alegremente cada temporada navideña, con nuestros pensamientos y sentimientos centrados de tal modo en el Salvador del mundo. ¿Qué debemos hacer nosotros para recibir esos dones que Jesucristo está tan dispuesto a brindarnos? ¿Cuál es la clave para amar como Él ama, perdonar como Él perdona, arrepentirse para ser más como Él y finalmente vivir con Él y nuestro Padre Celestial? La clave es hacer y cumplir convenios sagrados. Nosotros elegimos vivir en el sendero de los convenios del Señor y permanecer allí. No es complicado. Es el camino al verdadero gozo en esta vida y la vida eterna más allá. Mis queridos hermanos y hermanas, mi más profundo deseo es que todos los hijos del Padre Celestial tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo y de seguir sus enseñanzas, y que se recoja a Israel tal como se prometió en estos últimos días. Ruego que creamos y recibamos el amor que el Salvador tiene para cada uno de nosotros. Su amor infinito y perfecto lo motivó a expiar por ustedes y por mí. Ese don, su expiación, permite que todos sus otros dones sean nuestros. En un día futuro, en ese milenio para el que ahora nos estamos preparando, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Y no solamente será este magnífico coro del tabernáculo de la manzana del templo quien cante aleluya. Toda persona que haya elegido seguir a Jesucristo cantará y exclamará aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Los reinos del mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará para siempre jamás. Rey de reyes y Señor de señores. Testifico que Dios vive. Jesús es el Cristo, el Mesías. Esta es su iglesia, la cual Él dirige mediante sus profetas. Humildemente invocamos sus bendiciones sobre cada uno de ustedes, incluso el deseo y la capacidad de aceptar todos los dones que el Salvador les brinda. En el nombre de Jesucristo. Amén.
My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, qué velada tan hermosa hemos tenido. our spirits have La música y los mensajes nos han elevado espiritualmente. end messages. Sister Craig, La hermana Craven nos llegó al corazón con sus imágenes de abrazos celestiales y mantas de consuelo. Elder Nielsen, En Elder Nielsen nos conmovió al hablarnos de la vida de su padre, whose military a quien la Segunda Guerra Mundial privó de 3 Navidades consecutivas. Elder Holland has El Elder Holland nos inspiró while teaching. al enseñarnos sobre el nacimiento del Salvador del mundo. May I take this opportunity Aprovecho esta oportunidad para agradecerles por aceptar mi reciente invitación de inundar las redes sociales with con expression expresiones de gratitud por sus muchas bendiciones. millions receive, Estoy especialmente agradecido especially a los millones que respondieron así, pues siguen orando a nuestro Padre Celestial a diario, agradecen su guía, protección e inspiración, most of all y sobre todo for the gift por el don de su amado Hijo, of Jesus Christ. Jesucristo. Christmas is La Navidad evoca hermosos recuerdos. just a year El año pasado mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de celebrar junto a una encantadora niñita, Claire Crosby, who sang a beloved quien cantó un venerado villancico navideño. Permítanme compartir parte de la grabación que hicimos para la iniciativa Ilumina el Mundo. as President Holland. Como dijo el presidente Holland, nos recordó Truly that blessed night more than esa ago. noche bendita de hace más de 2 milenios. Fue una noche santificada por el nacimiento de aquel que fuera preordenado para traer paz a la tierra e inspirar buena voluntad entre los hombres. Jesus Christ Jesucristo nació to bless para bendecir mankind, a la humanidad past, present, entera, and future. del pasado, el presente y el futuro. Even as we sing Aún al cantar Noche de Luz, the life, sabemos que la vida de ese niño de Belén no comenzó allí, nor did it ni terminó en el Calvario. in a pre En las huestes preterrenales, Jesus was Jesús fue ungido por su Padre para ser el Mesías, the Christ, el Cristo, the Savior. el Salvador y Redentor de toda la humanidad. He was for Él fue preordenado para expiar por nosotros. was Fue herido por nuestras transgresiones and bruised. y molido por nuestras iniquidades. He came to make Él vino para hacer la inmortalidad una realidad eternal life. y la vida eterna una posibilidad para todos cuantos creyeran. That means Eso quiere decir que todos resucitaremos, inclusive nuestros seres queridos who have departed que han partido en este año tempestuoso and who now y que ahora viven del otro lado del velo. it means each También significa que todos podemos seguir progresando it means y que podemos confiar to come. en un mundo mejor. Have you ever wondered why the ¿Se han preguntado alguna vez por qué el Señor escogió nacer donde nació? been born anywhere? Él podría haber nacido en cualquier otro lugar, Yet he chose mas escogió la misma tierra that he made. que Él santificó. Jesus was Jesús nació en Belén, that word in palabra que en hebreo, him. Bethlehem, significa casa de pan. How appropriate Cuán apropiado que Él, el pan de vida, proviniera de la casa de pan. his birth occurred Su nacimiento tuvo lugar en un entorno humilde, rodeado de animales. Allí el Cordero de Dios nació durante los días de la Pascua, entre animales preparados para el sacrificio pascual. and one day Un día, he would be como cordero, sería llevado al matadero. he was Él fue tanto el cordero and the shepherd. como el pastor. At the birth of Al nacer ese a quien se le llama el buen pastor, shepherds, los pastores fueron los primeros en recibir el anuncio de su santo nacimiento. at the birth of Al nacer ese que se llamó a sí mismo morning, la luz del mundo, a new star appeared in the heaven. la oscuridad se disipó de sobre la tierra como señal de su santo nacimiento. The light Al aparecer una estrella en el firmamento, worldwide as a sign of his holy
Todo esto fue una señal, otra vez, de su nacimiento sagrado. lowest body of Jesús fue bautizado en el cuerpo de agua más bajo de la tierra, simbolizando las profundidades a las que iría para salvarnos and from y de las que se elevaría por todas las cosas con idéntico fin. from his example Con su ejemplo, he taught that Él enseñó que nosotros también podemos elevarnos de lo profundo de nuestras pruebas, los pesares, las debilidades y los afanes, para alcanzar nuestro potencial glorioso y destino divino. all this Todo esto es posible by virtue of en virtud de su misericordia y gracia. amid the dry En el árido y seco entorno del desierto, the Savior el Señor enseñó lecciones que pueden ser plenamente valoradas solo por quienes sabían lo que se siente al estar sediento cuando se le predica. to the woman A la mujer junto al pozo Jesús enseñó: whosoever cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, but whosoever drinks mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, of the water sino que el agua que yo le daré será en él a well una fuente de agua que brote into everlasting para vida eterna. this scripture Este pasaje me recuerda de una tierna experiencia que tuve con el elder Mark Peterson, ex miembro del quórum de los 12 apóstoles. and prior to my Antes de yo ser llamado a ese quórum, I had the privilege tuve el privilegio de acompañarlo a la Tierra Santa, what would prove to be en el que llegaría a ser su último viaje en esta vida. Elder Peter El elder Peterson sufría de cáncer avanzado. during En el curso de una larga y angustiante noche para él, I tried my best hice cuanto pude para darle alivio. I saw Observé he was que él podía beber y comer muy poco, little bit muy poco. the next day he was Al día siguiente, él debía presentar una disertación muy importante. in King En la mañana, el elder Peterson valientemente fue hasta la costa norte del mar de Galilea, en donde lo aguardaba una numerosa congregación. he chose to Allí enseñó del Sermón del Monte. an elder Peter Al leer el elder Peterson el pasaje que dice: blessed are bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. tears Los welled ojos in his eyes. se le llenaron de lágrimas. He laid his notes and Haciendo sus apuntes a un lado, looked up and levantó la vista y preguntó: do you know ¿saben lo que realmente es tener hambre y tener sed? I knew A mí me constaba que él sí lo sabía. then he taught Entonces enseñó: when you can cuando uno realmente tiene hambre y sed de justicia, puede llegar a ser más como Cristo. elder Peter El elder Peterson fue un ejemplo viviente de ello. not long there Poco tiempo después, él se graduó de esta vida mortal. whenever I Cada vez que pienso en tener hambre y sed de justicia, I think of recuerdo a ese venerado apóstol cuando dedicó uno de sus últimos sermones a enseñar lo que realmente significa seguir al Señor Jesucristo. Tener hambre y sed de justicia to become y llegar a ser más como Él es. this year Este año mi esposa y yo empezamos temprano a trabajar en nuestros mandatos de amor por nuestra familia. in early A principios de noviembre, Wendy anunció que ya estábamos prontos para la Navidad. my instant Mi reacción inmediata fue: ¡qué bueno! Ahora podemos concentrarnos en El Salvador. during this A lo largo de este año sin precedentes, when virtual en que prácticamente todos en el mundo hemos padecido los efectos de una pandemia global, there is nothing no hay nada más importante que podamos hacer esta Navidad que afianzar nuestro enfoque en El Salvador y en lo que su vida realmente significa para cada uno.
nuestro amoroso Padre Celestial, de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios después nos prometió que todo aquel que vive y cree en Él no morirá jamás. Cuán indescriptibles e incomparables son esos dones del Padre y del Hijo. Doy gracias a Dios por el don de su amado Hijo. Agradezco a nuestro Señor Jesucristo por su incomparable misión y sacrificio. En su primera venida, Jesús llegó casi en secreto, pero en su segunda venida, la gloria del Señor se manifestará y toda carne juntamente la verá. Entonces Él gobernará como Rey de Reyes y reinará como Señor de Señores. Ahora, como siervo autorizado del Salvador, deseo pedir una bendición para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Ruego que ustedes y sus familias sean bendecidos con paz y con una mayor capacidad de oír la voz del Señor y recibir revelación, y con más capacidad de sentir cuánto nuestro Padre y su Hijo los aman. Velan por ustedes y están prestos a guiar a todos cuantos los busquen. Me uno a Moroni al exhortarlos a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. Todo esto ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, qué gozo es comenzar otra temporada navideña en la que conmemoramos el nacimiento de nuestro Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo. Cada vez que nace un niño es un acontecimiento sagrado. Miren la reacción de uno de nuestros bisnietos cuando carga a su hermanito por primera vez. Mejor está bueno. Despacito, ¿no? ¿Tiene un punto o no? it is no No wonder es de extrañar que en esa noche tan santa hace más de 2000 años, cerca del pueblito de Belén, huestes celestiales cantaran gozosas. Un ángel les enseñó a los pastores esta magnífica verdad. He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahora, mis queridos hermanos y hermanas, venid, adoremos. as with many of you, Como Christmas para is muchos de ustedes, la Navidad ha cambiado para mí con el paso de los años. Mis recuerdos de la infancia tienen como telón de fondo la Gran Depresión de la década de 1930. El dinero escaseaba, los regalos eran particularmente preciados. Mis padres hicieron que la Navidad fuera mágica para mí y mis hermanos. Cada año nos convertíamos en una familia sustituta de Papá Noel para otra familia. Preparábamos regalos adecuados y se los entregábamos en la Nochebuena. Al partir rumbo a casa, sus manos despidiéndonos y sus rostros con lágrimas, nos traían el verdadero gozo de dar.
En aquel entonces me encantaba la música de Navidad, igual que ahora. Cada año a la hermana Nelson y a mí nos encanta escuchar y cantar El Mesías de Handel. Las palabras que se cantan en este oratorio no solo se aplican al nacimiento del Señor, sino también a su reino milenario. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Fue durante los años de mi juventud que adquirí un profundo testimonio de Dios el Padre y de su Hijo amado Jesucristo. He llegado a saber por mí mismo que Jesucristo nació de la Virgen María, quien era un vaso precioso y escogido. Sé que Él realmente es el Hijo de Dios y la figura central de toda la historia de la humanidad. Piensen en la incomprensible magnitud de lo que logró Jesucristo, todo de acuerdo con la voluntad de su Padre. Jesús ya era un Dios cuando condescendió a venir a la tierra para completar la hazaña más decisiva por cada uno de nosotros. Una hazaña que literalmente salvaría y cambiaría vidas. Una hazaña que ninguno de nosotros podría hacer por sí mismo. El Salvador sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrernos de acuerdo con nuestras debilidades. Durante los últimos meses he aprendido mucho más sobre el dolor y su influencia refinadora. Mi corazón se ha entregado a nuestro Salvador al intentar imaginar el alcance de su sufrimiento. Mi mente mortal sencillamente no puede comprender cómo Él tomó sobre sí todos los dolores, todos los pecados, toda la angustia y todas las aflicciones de todos los que han vivido jamás. En el acto más supremo de compasión que desafía la comprensión o descripción humana, el Salvador se sometió a una agonía espiritual y física sin precedentes. Veneramos al niño de Belén precisamente porque él, más adelante, ofreció el sacrificio incomprensible e infinito en el jardín de Getsemaní y en la cruz del Calvario. Esta ofrenda nos redime cuando decidimos arrepentirnos y seguirlo a Él. Luego, como su acto supremo en la tierra, se levantó de la tumba al tercer día y nos concedió a cada uno de nosotros la bendición sin precedentes de la resurrección y la vida después de la muerte. En esta época a menudo alegremente cantamos o decimos, les deseamos una feliz Navidad. Mis queridos hermanos y hermanas, el deseo de mi corazón para cada uno de ustedes esta noche tiene varios componentes. En realidad, no es mi deseo para ustedes. Es mi oración por ustedes en esta época sagrada de Navidad. Primero, ruego que sientan el amor profundo y eterno que nuestro Salvador tiene por ustedes personalmente. Jesucristo los ha conocido desde el ámbito preterrenal. Él los conoce y los ve ahora. Él sabe de sus gozos y sus pesares. Él ha experimentado cada uno de ellos. Él tiene una compasión perfecta por sus dificultades
y se regocija cada vez que siguen adelante en rectitud, durante los buenos y los malos momentos. Ruego que obtengan su propio testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él está lleno del poder de la divinidad y que debido a su gran sacrificio expiatorio, nunca tendrán que sentir que deben afrontar las difíciles pruebas de la vida solos. A medida que pidan, busquen y llamen con sinceridad, tendrán acceso constante a su poder para ayudarlos, fortalecerlos y sanarlos. Ruego que puedan aprovechar al máximo la expiación del Salvador al arrepentirse a diario, al hacer que su vida sea cada vez más pura y al buscar guía celestial en todo lo que hagan. En otras palabras, ruego que experimenten el gozo de siempre pensar de manera celestial. También ruego que usen esta temporada navideña para empezar una época de una mayor adoración personal. Comiencen de nuevo a estudiar las enseñanzas y la expiación de Jesucristo. Nadie en esta tierra los ama como Él los ama. Nadie los entiende mejor, ni realmente conoce más sus pesares y debilidades. Nadie en la tierra tiene el poder que tiene Jesucristo. Nadie aquí está más deseoso de que lleguen a ser todo lo que pueden llegar a ser. Nadie ruega al Padre por ustedes como Él lo hace. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Él es el Hijo de Dios, el Santo de Israel. Él es el ungido. Bajo la dirección del Padre, Él es el creador de todo lo que ha sido creado. Jesucristo fue el gran Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Él es el Emmanuel prometido. Él es nuestro gran ejemplo y nuestro abogado ante el Padre. Gracias a su Evangelio restaurado, todas las bendiciones de su sacerdocio están disponibles para todos los seres humanos si vienen a Él y se perfeccionan en Él. Hermanos y hermanas, vivamos con el espíritu de aleluya, siempre alabando al Señor Dios Jehová. En esta gloriosa temporada de Navidad, venid y adoremos a Cristo Jesús. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Él dirige la restauración continua de su Evangelio. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.